Y como Dios es sabio, vamos a pedirle al Señor sabiduría. Oremos, Señor. Señor, danos la sabiduría para que podamos entender este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Danos la sabiduría, Señor, para comprenderlo bien, entender lo que tú nos vas a decir, y no solo eso, sino también aplicar lo que nos vas a decir. Es en tu sabiduría, Señor, que llegamos a este lugar, a este altar, a este púlpito, para predicar tu palabra, Señor. Así que en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 10. Acuérdense, el capítulo 10, lo que miramos en los capítulos anteriores fue el arca de Noé, y después vimos el pacto que hizo Dios con la humanidad, que fue el arco iris. Y en su santidad Dios destruyó a la humanidad con un diluvio, pero Él prometió no destruir otra vez a la tierra, a la humanidad, por medio de un diluvio. Y el arco iris es ese pacto. Cada vez que vemos el arco iris, nos recordamos del pacto que Dios hizo con la humanidad. Y el capítulo 10, lo que va a hacer al principio es relatar cómo se fueron haciendo las naciones que conocemos hoy. Recuerden que el Señor dijo, vayan y llenen la tierra, cuando bajaron del arca. Así que ahora vamos a ver qué hicieron con esa orden. Y voy a pedir que nos pongan acá el mapa. Y ese mapa no lo vamos a estudiar uno por uno, pero sí para que vayan viendo ustedes cuál es, dónde es que están ubicados cada quien, y van teniendo una idea de dónde están, quiénes son estos nombres que van a aparecer aquí. Recuerden que casi todos los nombres de aquí, o todos los nombres de las naciones son diferentes nombres ahora. Entonces tenemos que tener la base, ¿no? Así que vamos al primer versículo. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, ¿ok? El primero, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Aquí entonces empieza el autor de Génesis a separar los hijos de los hijos. Y empieza a nombrar a estas naciones que se fueron formando. Jafet formó desde la India hasta la Europa occidental, ¿no? Todo lo que es Francia y todos esos países, Jafet. La Europa occidental, pero que incluye, y Gomer, que es el hijo, entonces él formó entonces Francia, España y las colonias celtas. Magog, Tubal y Mesec se establecieron en lo que hoy son los pueblos rusos. Que hay varios de esos pueblos, ¿no? Madai fundó Irak e Irán. Javán, ellos se establecieron en las costas, específicamente los griegos. Versículo 3, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Vamos a estar viendo el capítulo 11, y en el capítulo 11 vamos a ver de la Torre de Babel. Por eso les decía que el 10 es la introducción para la Torre de Babel. 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Eso está más fácil verlos en el mapa. Cam, ellos se establecieron en las áreas de que hoy es África y el Lejano Oriente. Cus, Babilonia y Etiopía. Misraín, en el área de Egipto. Fut es Libia.
Y Canaán, el lugar donde se fueron los israelitas, si recuerdan, la tierra prometida. Versículo 7. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Ramá, Sapteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán, y Cus engendró a Nimrod. Y aquí se nos presenta un personaje muy interesante, porque si notan a los otros nada más digo los nombres, pero con Nimrod se dan varios detalles. Lo vamos a leer otra vez, el 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Sí ya vieron la diferencia entre cuando menciona el nombre de Nimrod y los demás nombres? 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esto de vigoroso cazador de Jehová no es un halago, hermanos. Es más bien un reclamo. Porque es un hombre poderoso que empezó a ser ambicioso y empezó a ser un guerrero y empezó a establecer un reino, cosa que el Señor no le pareció, porque él intentó hacer un reino, pero a la fuerza. Por eso se llama cazador, o sea, un guerrero. Y él, Nimrod, se convirtió en un cazador de hombres, porque empezó a conquistar y reinar. Miren lo que dice el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, ¿qué dice después? Babel. O sea que él básicamente empezó el área de Babel. Continuamos leyendo. Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Este hombre era un guerrero, un conquistador, y de él se empezaron a decir contar muchas leyendas. Le dieron tanta importancia a él que empezaron a olvidarse de Dios. Y empezaron a ver en él algo que era más. Y más adelante en la Biblia vemos a Nimrod como Tamuz. De aquí surgió una religión de esta persona. Y después empezaron a adorar a la mamá y le llamaban la reina del cielo. Y hay varias cosas que hay de esa religión. Y quiero aclararle ya desde ahorita, no tiene nada que ver con la Navidad. Cero. No voy a explicar nada más, pero no tiene nada que ver, pero ni cerca. Se lo digo porque siempre alguien sale con, es que allí dice que no tiene nada que ver. Ahorita lo va a ver que no tiene nada que ver. Versículo 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. ¿Te acuerdan de Nínive? ¿De quién recuerdan cuando dicen Nínive? Jonás. Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lebaim, a Naftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos. Cuando decimos los filisteos, ¿de quién nos acordamos? De Goliat. Y a Caftorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Atameo, puros de Eo. Y después se dispersaron la familia de los cananeos. Al rato voy a escuchar a alguno de sus hijos que se va a llamar así. Jerceseo y... ...19... Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Este es el por el cual se le llama hebreos a los israelitas.
y hermano mayor de Jafet, ¿no? 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz. Esta ciudad es conocida, nos recuerda, Job viene de esa tierra de Uz. Ul, Heter y Mas. No de que son más, sino así se llama Mas. 24. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. La palabra Peleg significa división. Y fue en los días de Peleg que sucedió lo que veremos en el capítulo 11. La construcción de la torre de Babel, por la desobediencia de las personas que se juntaron ahí. 26. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ahora la pregunta es esta: ¿para qué darnos esta lista de los hijos de Sem? ¿Cuál es el propósito de Dios en darnos esta lista? El propósito de Dios es para contrastar la genealogía que nos dará después en el capítulo 11. En el capítulo 11, la genealogía de Sem se enfoca en el linaje de Dios, llevándolo desde Sem hasta Abraham. Y esta genealogía en el capítulo 10 se enfoca en la rebelión que vamos a ver en el capítulo 11. Por eso nos da esta genealogía en el capítulo 10. 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Hermanos, los hijos de Sem son todos los persas, asirios, toda Asia Menor, Siria. Esos son los hijos de Sem, les llaman los semitas. Todos los árabes, todos ellos. Y Arfaxad fue el padre de los hebreos. Y dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Como le dije, es una introducción y ahora vamos a entrar al capítulo 11, donde vamos a ver a los que se asentaron en Babilonia. Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban la misma lengua. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. La palabra llanura es un valle, así como aquí en Phoenix. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, este versículo 4 que dice, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, no es que ellos estaban haciendo un rascacielo, un skyscraper para los que entienden más inglés, para llegar al cielo. Eso no significa ahí. Porque si eso hubiera sido así, entonces no lo hubieran hecho en un valle, lo hubieran hecho en la montaña más alta para estar más cerca. Entonces, eso no significa, y ahorita lo vamos a ver qué es lo que significa, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esto lo que hicieron era un monumento al hombre. El fundamento detrás de la adoración babilónica. Una adoración falsa.
Y esta se enfoca en el esfuerzo humano. O sea, se basa en tratar de agradar a Dios basados en nuestros esfuerzos. Recuerden que Génesis es el libro de los orígenes, de los principios, y parte de los principios es el principio del sistema babilónico. Apocalipsis es el libro final, y en los capítulos 17 y 18 usted va a encontrar la caída de Babilonia. Eso todo lleva un porqué. ¿Ok? Y dice que en el 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y esto es lo que ellos construyeron, y traje aquí una imagen de lo que ellos construyeron, y es la imagen, esta que está acá, la Torre de Babel. Así era. ¿Cómo sabemos que así era? Porque las torres, las pirámides, las torres de templos que tenían los egipcios y todas las naciones alrededor eran así, porque de ahí agarraron la idea. Entonces, esta torre tenía una escalera donde entraban, por ahí subían, y en la parte de arriba tenían un como templecito ahí adentro, y eso quería decir, y la siguiente imagen nos las va a aclarar mejor. ¿Ven la parte de arriba que dice capilla central? Está la escalera que va de aquí hasta arriba. La parte de arriba es donde se hacían cualquier sacrificio, donde se estudiaba. Lo que estaban haciendo las personas en este lugar es que se juntaron y querían y adoraban a las estrellas, a la luna, al sol. Y cuando hablan del cielo, están hablando de eso, porque ellos le llamaban a eso que miramos nosotros, que está allá arriba, le llamaban cielo. Y llegaban hasta a esa capilla central, y ahí eso quiere decir, vamos a llegar hasta el cielo, o sea que vamos a llegar y ahí vamos a hacer nuestra adoración, nuestro sacrificio, lo que tengan que hacer, y ahí vamos a hacer una conexión con las estrellas, la luna y el sol, que para ellos lo hacían como un dios. Entonces, el autor, que es Moisés, está explicando para qué se hizo la Torre de Babel. Ahora, la mayoría de nosotros creíamos que era una torre grandísima que llegaba hasta el cielo, allá como 80,000 pisos, y ahí paró, y eso no era como los tiempos de ahora, y no era esa su intención tampoco. Ellos era decir, vamos a conectarnos allá con los dioses. Eso es lo que quiere decir ahí. Así que tiene esa escalera, y eso era muy común, porque ahorita vamos a ver, mire, van a ver los templos de los egipcios, que es la siguiente imagen, y van a ver, no, esa no, la que está antes. Ok, esta es Babel. Ahora sigamos con la de Babilonia. Sigue la otra, por favor. La que sigue, esa. Los zigurats era el nombre que se le daban a los templos egipcios. Zigurats. Y todos los templos egipcios tenían la misma forma de la Torre de Babel. Pero no se quedó allá también, y ahorita lo vamos a estar viendo, cuando se esparcieron las lenguas, también llegó hasta aquí a América Latina. Ahora la siguiente foto. Esa es una maya, esa es Palenque, en Chiapas. Yo he estado ahí. Tiene la misma forma, ¿sí la ve? La escalera, la cosita, el templo ahí arriba, también, o sea, los mayas también hacían lo mismo. Y también las otras, si usted va a las otras ruinas en México, todas son iguales. Todas tienen una escalera y todos tienen a la parte de arriba la misma conexión. Los mayas adoraban al sol. La misma creencia de la Torre de Babel. Nada más que llegó acá. ¿Cómo llegó aquí? Han dicho varias formas cómo llegó eso hasta aquí,
pero ya estaba, inclusive ya estaba antes de Cristóbal Colón llegar acá. Eso ya estaba hecho así. O sea, no fue Cristóbal Colón y España el que lo trajo, no, eso ya existía desde antes. Pero es algo igualito a la Torre de Babel, porque esa era la forma de decir yo aquí estoy adorando. No sé si han escuchado que van a unas ruinas, un templo así también, ahí por el DF, que según subes y que cuando subes hay un tiempo que el sol da y que te da una energía. ¿Y no lo han oído esa historia? Bueno, la misma conexión que se supone que tienes con el sol y con la luna y con los dioses esos. Y eso empezó en Babel. Esa es muy real, yo he estado ahí. Esas escaleritas no crees que tan fáciles de subir. Llegas arriba. Ahora, miren lo que dice el versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir a obra de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel es dos palabras. Bab, B-A-B, que significa puerta, o puerta, o cielo, perdón. Y él, entonces, eso lo hicieron en el nombre de Nimrod, como diciendo, él es el cielo o él es la puerta. Pero después, cuando Dios los separa, Babel pasa a significar confusión. Porque ahí dice en el 9, ¿no? Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Ahora, lo que tenemos que recordar nosotros de este versículo 9 es el concepto que la voluntad de Dios se hará, no importa si nosotros cooperamos o no. Porque ellos desobedecieron una orden, les dijeron, vayan y llenen la tierra, no les dijeron, quédense en un lugar. Pero, ¿qué hicieron ellos? Se quedaron en un lugar, desobedecieron a Dios, y Dios simplemente, entonces lo que hizo fue encender el factor incentivo para que hicieran su voluntad. Y es lo que hace con nosotros, encender nuestro factor, encender dar ese incentivo para que nosotros hagamos la voluntad de Él. Nosotros como cristianos, hermanos, es más fácil vivir en obediencia a Dios, que Dios tenga que castigarnos para que hagamos su voluntad. Y hay algo interesante en esta historia. Las personas se juntan y se ponen de acuerdo en una torre. Pero, ¿qué tiene de malo que se hayan juntado para hacer una torre? No es la torre en sí, sino la intención por la que la hicieron. Porque esta gente empezó a tener una influencia del hombre de Nimrod. Y este hombre bajo guerra empezó a influenciar a otras personas. Y todos quisieron un nombre, dice acá. Todos quisieron un nombre. O sea, les llegó el orgullo que los reconocieran. Y se les olvidó algo. Cuando bajaron del arca de Noé, Dios les dijo que se esparcieran sobre toda la tierra. Pero ¿qué hicieron ellos? Se desobedecieron. Y se concentraron en ese lugar. Hagámonos un nombre, por si acaso fuéramos esparcidos, dice, sobre la faz de toda la tierra. O sea, dirigidos por Nimrod, que tenía ideas de grandeza. Lo que hicieron las personas acá fue que se rebelaron contra Dios.
Además que se rebelaron, no le creyeron a Dios, porque dice el versículo 3, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. El asfalto lo hicieron como algo impermeable para que no entrara el agua. Y dijeron, hagamos así para que no sea destruido por algún otro diluvio. Pero ¿qué había dicho Dios? Que ya no iba a haber otra destrucción de la humanidad a través de un diluvio. Entonces, ¿qué estaban haciendo? No le creyeron a Dios. Para eso Dios mandó el arco iris. Y lo que empezaron a hacer es que se empezaron a escuchar unos a otros. Y ahí empezó el no escuchar a Dios. ¿Sabe, hermano, que eso es lo que hacemos hoy en día? Nosotros escuchamos a hombres, a predicadores, a pastores que dicen otra cosa que no es lo que dice la Biblia. Y los que comenzamos a escuchar a ellos, no a Dios. La influencia de este hombre Nimrod es que ellos escuchaban lo que él quería que escucharan en vez de escuchar a Dios. Y eso lo hace a la gente que sean rebeldes y que sean desobedientes a Dios. Porque dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pero por eso el Señor dice en el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, si nos regresamos al capítulo 10, vamos a ver entonces que Dios les dio a las familias diferentes lenguas. ¿Sí recuerdan lo que leímos? Dios hizo todo perfecto. Pero cuando se juntaron todos para hacer la Torre de Babel, lo que hizo Dios fue que confundió su lengua para que dejaran de escucharse unos a otros. Hermanos, hoy tenemos el mismo problema. Hoy tenemos a religiosos que escuchan a otros. Y así se hacen las religiones. Empezamos a adorar a Dios en base a lo que dicen los demás, no en base a lo que dice la Biblia. Muy pocos hoy se van a la Biblia para corroborar lo que dicen los predicadores, los apóstoles, los cantantes, los canales cristianos, las escuelas bíblicas. Muy poco van a la Biblia para corroborar lo que están diciendo ahí. No se preocupan por corroborar la fuente. Y esto fue lo que le pasó a la gente en Babilonia. Se quedaron allí y empezaron a escuchar a los demás. Hermanos, debemos dejar de escuchar a los demás y de buscar lo que Dios dice. Porque hoy seguimos expuestos a la desobediencia. Porque escuchamos a otros y no a Dios. En las cosas de la fe no podemos arriesgarnos a confiar en lo que los demás dicen. No podemos llegar ante Dios y decirle, es que a mí me dijo aquel esto. Es que el canto aquel decía esto. Es que en el canal cristiano ellos dijeron esto. Porque Dios te va a preguntar, ¿y yo qué dije? ¿Qué dije yo? Como cristianos no podemos irnos por lo que dicen, sino por lo que dice la palabra de Dios. Regresemos a la Biblia, hermanos. Si te guías por la Biblia, no te vas a equivocar. No te vas a equivocar. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos estudiar la Biblia.
versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, o Salá. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Salá, 403 años, y engendró hijos e hijas. Salá vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Salá, después de que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg, después de que engendró a Reú, 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú, después de que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después de que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Los que reciben el devocional se acuerdan de este nombre, Nacor. Fue donde fueron a buscar, era el papá de Rebeca, cuando fue a buscar para que fuera la esposa de Isaac. 25, y vivió Nacor, después de que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Así que aquí tenemos la genealogía del hijo de Noé, Sem, hasta Abram. Aquí aparece Abram, ¿no? Que después pasó a ser Abraham. Ahora, ¿por qué esta genealogía? Hermanos, porque aun cuando el hombre desafía a Dios, Dios está ahí proveyendo la solución. Recuerden que los versículos anteriores dicen que los hombres se juntaron desobedeciendo a Dios. Y en los versículos del 10 al 26 vemos el linaje del Mesías desde Sem hasta Abraham. Lo que hemos leído en la Biblia, lo que hemos estudiado un poquito, la vemos inmediatamente. El linaje del Mesías desde Sem hasta Abraham. Así que aunque hubo rebelión, Dios provee una solución con el Mesías Jesús, pagando Jesús el precio por nuestros pecados. Aun cuando hubo una rebelión, Dios estaba proveyendo a Jesús como Mesías para que Él pagara por nuestros pecados. Y el capítulo 11 puede ser resumido por Dios diciendo: ustedes se están rebelando contra los maravillosos planes que tengo para ustedes y sus descendientes. Yo tengo planes maravillosos para ustedes y sus descendientes, y ustedes se están rebelando en contra de eso. Y Dios pudo haber dicho, y es lo que está diciendo ahí: la buena noticia es que soy Dios, y sabía de antemano que ibas a arruinar esto. Por lo tanto, estaba trabajando en otro plan al mismo tiempo. Porque ese es nuestro Dios, Él sabe todo lo que vamos a hacer. Lo vas a arruinar, así que hago otro plan. ¿Y qué estoy haciendo como plan? Me estoy dando a mí mismo como propiciación para los pecados. ¿Por qué? Porque todos los pecados deben de ser pagados en totalidad. Por lo tanto, estoy trabajando en esta línea mesiánica y eventualmente va a llegar a Jesús. Y antes de llegar ahí, Dios dice, tengo que empezar con Abraham. Voy a hacer una nación, construir una nación y muchas otras cosas buenas. Tengo que empezar por Abraham. Y dice el 27, estas son las generaciones de Taré.
Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, que después entonces pasó a ser Sara, ¿no? Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Así que desde el versículo 27 hasta el final del capítulo, lo que estamos haciendo es que obtenemos algunos de los detalles familiares de los padres y hermanos de Abraham. Recuerden, de Abraham. Ahora, estamos empezando la siguiente sección importante de la Biblia, que es la vida de Abraham. Y la historia que vamos a empezar el próximo miércoles se centra en el padre de Abraham, Tera y Nacor, y Harán, el hermano de Abraham. Y dice el párrafo que el hermano de Abraham, Harán, murió antes que su padre Tera, y que Harán tuvo un hijo que se llamaba Lot. Y después, en los siguientes capítulos que vamos a estar viendo, vamos a ver que Abraham tomó a Lot como hijo, lo puso bajo sus alas, porque ya había muerto su padre. Pero tenemos que recordar que Dios ya había hecho una promesa a Adán y Eva. Le dijo, vendrá uno que va a desbaratarle la cabeza a la serpiente. Y ese es el Mesías, el Redentor. En este momento no se sabía quién era el que iba a venir, quién iba a ser el Mesías. Yo le apuesto que Terá pensó, ¿no será de mi familia? ¿Será de Abraham? Pero perdió un hijo, porque tenía 2 hijos. Y el otro que tengo, la esposa es estéril. ¿Cómo va a suceder esto? Pero, ¿cuál es el punto de que les estoy diciendo esto? El punto es este. Nunca debemos de perder la esperanza. En Dios nunca se pierde la esperanza. Y en el siguiente capítulo vamos a leer cómo el linaje mesiánico pasa a través de Abraham. Y Dios realiza un nacimiento milagroso a través de Abraham y su esposa Sara. En el momento que las cosas parecían que no iba a suceder, ahí las hace Dios. Y el punto que les quiero dar es que nunca sabes cuáles son los planes de Dios para tu vida. Incluso cuando las cosas parecen desesperadas, que no van a suceder, Dios la está resolviendo. Él lo está haciendo, pero nosotros no lo vemos hasta que llegue. Regresemos al versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí. Ese fue el problema. Lo vamos a estar viendo después, que Dios le ordena a Abraham, vas a ir hasta Canaán, pero se quedaron en Harán. 32. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré. ¿Dónde murió Taré? En Harán, no en Canaán. Pero lo que nosotros tenemos que ver, que cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que fueran a Canaán, él se quedó a medio camino. Y se quedó ahí con su padre y su sobrino hasta que murió su papá. Hermanos,
Voy a terminar con esto. Babel fue algo que no debería haber, sí, no debería haber sucedido. Dios dijo, yo les mandé a hacer esto y no lo hicieron. Lo hicieron de otra forma, ellos se quedaron ahí y Dios les dijo, ok, la voluntad mía se va a hacer. Ahora los voy a dividir. Les voy a poner lenguas que el otro no va a entender. Y solo de esa forma entonces se esparcieron por el mundo. Lo que debemos de aprender nosotros es, hermanos, si Dios nos está diciendo que hagamos algo, debemos de hacerla. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hacemos, y es su voluntad, lo vamos a hacer, pero ahora con un castigo. Algo nos va a mandar Dios para que hagamos su voluntad. Pero como que nosotros esperamos hasta que nos pasen las cosas para poder hacer la voluntad de Dios. Se lo digo por experiencia. El llamado mío, yo tenía 23 años cuando Dios me llamó al ministerio. Y no lo hice. Por lo que usted quiera. Porque tenía temor, porque sabía lo que era ser un pastor, todo lo que usted quiera. Pero no lo hice. Y me sucedieron un montón de cosas que yo no debería haber pasado. Para llegar donde Dios quería que estuviera de toda forma, ser pastor. Pero me sucedieron muchas cosas en esos años de rebeldía, de no hacer lo que Él me dijo que hiciera. Me sucedieron muchas cosas que no deberían de haberme sucedido. No cosas buenas. Y yo lo entiendo. Alguien podrá decir, no, esa es religiosidad, no. A ellos en la Torre de Babel les dijeron, vayan y llenen la tierra. No les dijeron, vayan y júntense ahí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ok, entonces voy a tener que mandar algo para que se vayan y hagan lo que yo les dije. Así igual con nosotros. Así es, igualito con nosotros. No es diferente con nosotros que con ellos, es lo mismo. Así que yo le sugiero que haga la voluntad de Dios, le va a ir mejor. ¿Para qué darle la vuelta? Y de todas formas quedaron, Él te dijo que iba a quedar. Aquí estoy, mire. Haciendo la voluntad de Dios, sí, pero porque me empujó a hacerlo. ¿No lo vas a hacer tú solo? Ok, pues está bien. Y aquí estamos. Yo lo doy gracias a Dios porque todavía me dio esa oportunidad. Pero tenía que haber sido hace años. No ahorita, hace años. Lo otro que queremos, que debemos de aprender el día de hoy es a escuchar la Biblia y no lo que dicen los demás. La Biblia es la única fuente. No porque alguien se para en un púlpito, no porque alguien dice algunas cosas de Dios en un cántico, no porque sale en un canal de televisión cristiano, no porque está en una radio cristiana, no porque es un predicador, no porque es un apóstol, profeta, no. Usted tiene que corroborar lo que dicen con la Biblia. Y si la Biblia no lo está diciendo, no lo crea, no lo escuche. Así de sencillo.
No lo escuche. Nosotros tenemos a un Dios que es el creador de todo el universo. Nosotros no adoramos la creación, adoramos al creador. Muy diferente. Y cuando dice en Babel, la puerta se llama la puerta del cielo o la puerta de Dios. Algunos dicen que sí se llama Babel, así significa. Pero Dios con D minúscula. Los dioses que ellos estaban adorando, no al Dios verdadero. Nosotros adoramos al Dios verdadero. Y solo Él debe ser la adoración. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por estas lecciones sobre la historia temprana de la humanidad. Ayúdanos a tomar lo que quieres que aprendamos de ellos. Además, ayúdanos a aplicar a nuestra vida las lecciones de tu palabra. Ayúdanos a seguir teniendo un fuerte apetito por tu palabra, Señor. Que ese apetito no se nos quite. Que siempre tengamos ganas de escudriñar tu palabra. Y te pido por último que nos mantengas cerca de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y vamos a estar siendo despedidos. Espero que hoy hayamos entendido lo que Dios nos estaba diciendo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a entender nuestros brazos, palmas hacia arriba, enseñar que estamos recibiendo. Y nos despedimos con la bendición de Números capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios me los bendiga.